Buenas tardes, mi nombre es Giselle Fernández como representante al grupo de fisiopatología en el caso número 1. Tenemos un paciente masculino de 48 años que llega con el motivo de consulta por vómito y dolor abdominal. Dentro de la enfermedad actual tenemos que es un paciente que tiene tanto el dolor abdominal como los vómitos, adicionalmente tiene deposiciones diarreicas que son sin moco y sin sangre y en una frecuencia de 20 con una evolución de 12 horas. También encontramos como asociado a estos síntomas que el paciente tomó agua de un pozo hace una semana y dentro de otra sintomatología encontramos que tiene malestar general y fiebre cuantificada en 38.8. Para hacer el análisis del caso nos vamos a enfocar en el desencadenante más importante dentro de los síntomas, que es el síndrome diarreico, que es una alteración del hábito intestinal en el cual se aumenta la frecuencia y disminuye la consistencia. También tiene otra definición en la cual aumenta el volumen excretado de más de 200 miligramos al día. La diarrea se clasifica según su duración, en la cual encontramos si es crónica o aguda. Si es crónica es de una duración mayor a 4 semanas y suele tener antecedentes relacionados. Y dentro de la aguda encontramos que es menor a 2 semanas y el paciente refiere no haber tenido un cuadro similar. Por eso encontramos a este paciente con una diarrea de tipo aguda. Posteriormente explicaré qué significa este 3. Ahora, por ser una alteración del hábito intestinal, encontramos que el aparato principalmente afectado es el digestivo. En el digestivo encontramos como unidad básica funcional el enterocito. Dentro del epitelio que compone al aparato digestivo, encontramos en el epitelio al enterocito, el cual es un epitelio cilíndrico, simple, con la especialización de que tiene vellosidades y dentro de las vellosidades, microvellosidades. Se encuentra soportado por una membrana basal o lámina propia. Presenta una muscular de la mucosa, una submucosa, una muscular circular, un plexo mientérico, una muscular longitudinal y la serosa del mesotelio, que es la que ya se comunica con el sistema vascular. Ahora, dentro del aparato digestivo, dentro de todo lo que lo compone, desde la boca hasta la ano, nos vamos a centrar en el intestino, que tiene como función la secreción y la absorción de los nutrientes. Este intestino se encuentra en un ambiente líquido para poder propiciar esa absorción de nutrientes, pero con la capacidad de deshidratar las heces para evitar la pérdida de agua, justamente para evitar la deshidratación. La secreción y la absorción lo hace por medio de un transporte acoplado a nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Como mi enterocito es una célula, necesita hacer transporte para poder ingresar los nutrientes. El transporte lo encontramos como pasivo o activo. Pasivo es por difusión, el cual puede ser por endocitosis o puede ser pasivo. El pasivo se da en sustancias que son liposolubles y la endocitosis se puede hacer en sustancias que son hidrosolubles, por lo tanto necesitan entrar por medio de una vesícula para hacer su respectivo metabolismo. Y dentro del transporte activo encontramos las bombas, que pueden ser dependientes de ATP o segundos mensajeros o por intercambio de nutrientes. Ahora, este transporte es impulsado por el transporte de iones. ¿Qué quiere decir esto? Para que entre un nutriente necesita del intercambio de iones. ¿Por qué? Mi enterocito siempre va a buscar el equilibrio osmótico por medio de mecanismos electroneutrales. ¿Qué quiere decir esto? El enterocito, para que, por ejemplo, entre la glucosa, lo hace por el intercambio de sodio, o sea, para que entre glucosa, entra sodio y sale cloro, siempre manteniendo un equilibrio para evitar la deshidratación y el ingreso de nutrientes. Ahora, esto es a nivel microscópico. A nivel macroscópico encontramos que el intestino se divide en delgado y grueso. Dentro del intestino delgado tenemos el duodeno, el yeyuno e ilion, y dentro del grueso encontramos el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Hay que tener en cuenta, para entender la diarrea, que nosotros ingerimos alrededor de 10 a 15 litros de agua. Estos 10 a 15 litros de agua se absorben en el intestino delgado, ya sea en yeyuno en una mayor cantidad, aproximadamente 7 litros, en ilion
4 litros aproximadamente. Y en el intestino grueso, en el colon ascendente, de 800 a 850 mililitros. La gran mayoría del agua se absorbe para que en las heces solamente se excrete 150 mililitros de agua por día. Esto lo hace justamente manteniendo su equilibrio electroneutral y osmótico, un equilibrio entre agua e iones. Cualquier cosa que afecte mi fisiología, me puedo centrar a hacer la fisiopatología de lo que presenta este paciente. Entonces encontramos que para que sea una diarrea hay un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia. O sea, que estas heces tienen mucha agua y adicionalmente, si yo estoy perdiendo agua, estoy perdiendo iones justamente por los mecanismos que acabo de mencionar. Dentro de las alteraciones yo tengo o una disminución en mi absorción o un aumento en la secreción. Si tengo una disminución en la absorción, voy a tener una disminución en la absorción de esos solutos osmóticamente activos. O voy a tener una ausencia de contacto entre la luz intestinal y el epitelio, o voy a tener una inhibición en el transporte activo de electrolitos. Y si tengo un aumento en la secreción activa, voy a tener una alteración a partir de la activación de AMP cíclico y en una lesión en la mucosa intestinal, lo que me puede llevar a la secreción de un exudado inflamatorio. En este caso vamos a tener un antígeno o algún microorganismo que me esté generando este cuadro. ¿Por qué? La gran mayoría, epidemiológicamente o para identificar la etiología de una diarrea aguda está causada por un agente infeccioso. Por eso determinamos que tenemos un agente infeccioso gastrointestinal, que está haciendo un aumento en la secreción y una disminución en la absorción. Este microorganismo me va a evitar los mecanismos de defensa que tengo por inmunidad innata, que son mis barreras de defensa. Aquí encontramos la acidez gástrica, la motilidad del intestino delgado, la formación de anticuerpos hacia un antígeno y la microflora colónica. La microflora colónica lo que me permite es hacer que mi medio tenga una estabilidad y que no pueda llegar cualquier otro microorganismo a ser patógeno. Entonces, este microorganismo, en su gran mayoría, los gastrointestinales, sus factores de virulencia son por toxinas. Pueden ser citotoxinas, neurotoxinas o enterotoxinas. Las enterotoxinas las encontramos en los alimentos y de igual manera me disminuyen la absorción y me aumentan la secreción. Las neurotoxinas tienen una acción en el sistema nervioso autónomo, aunque también, puede darse por el microorganismo que esté dentro de mi organismo o que venga ya en los alimentos, la cual me va a causar un aumento en el peristaltismo y me va a generar vómitos. Las citotoxinas, necesito que el microorganismo esté dentro de mi organismo para que invada la mucosa, libere las citotoxinas y ellas suelen tener más afinidad hacia el colon. Así que estas toxinas producidas por este microorganismo me van a disparar una respuesta inflamatoria y a su vez nos permite dar como conclusión que mi paciente tiene una diarrea por estos mecanismos ya mencionados que me van a causar una disminución en el agua y una disminución de iones de sodio, cloro e hidrógeno, lo que me van a llevar a una deshidratación hipotónica por los mecanismos que acabo de mencionar. Debido al antígeno que presentábamos, el antígeno o el microorganismo infeccioso, este me va a disparar una respuesta inflamatoria que me va a causar la lesión del epitelio, en el cual vamos a tener una disminución de la absorción y un aumento de la secreción, como lo habíamos mencionado anteriormente, que me va a generar diarrea. La lesión en el endotelio me va a activar los PAMs, el PAM, que es un receptor a daño tisular, el cual me va a activar el mastocito, que es la primera célula de la inflamación que me va a buscar la quimiotaxis
mediante la liberación de histamina y heparina. La histamina me va a generar vasodilatación y me va a liberar interleucina 1 y 6. La interleucina 1 y 6 van a atraer y activar a los polimorfonucleares, que son células APC, y a su vez va a liberar interleucina 8, que me va a generar quimiotaxis para el monocito, que es otra célula APC, y el linfocito T. El monocito y el polimorfo nuclear liberan más interleucina 1, 6 y adicionalmente factor de necrosis tumoral. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son pirógenos endógenos que me van a aumentar la temperatura corporal para que mi sistema inmune funcione mucho mejor, y adicionalmente este factor de necrosis tumoral me va a generar el malestar general que presenta el paciente. Estas células APC lo que van a buscar es en el linfocito T generar memoria y degradación del antígeno. El linfocito T se divide entre CD8 y CD4. CD8 me va a activar a los natural killer, que son citotóxicos, el cual van a buscar que la célula infectada entre en apoptosis, y el CD4 lo que va a buscar es la activación del linfocito B para que se diferencie célula plasmática, genere inmunoglobulina G, que son la memoria para ese antígeno. Para generar la memoria necesito de una clona, que es el linfocito TCD4, el linfocito B y la célula plasmática. Devolviéndome la interleucina 1 y 6 que se había liberado, la interleucina 1 me va a activar en el hígado el complemento, que me va a favorecer la respuesta inflamatoria y la va a potenciar, y también me va a promover la destrucción del antígeno por acciones líticas, opsonificándolo para fagocitarlo. A su vez también va a liberar reactantes de la fase aguda, que son las pentraxinas, que me van a generar una respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, dentro de la otra amina vasoactiva que va a liberar el mastocito tenemos la heparina. La heparina lo que me va a generar es la liberación de prostaglandinas a partir de fosfolípidos de membrana, que son los que me componen a mi célula. Por la lesión tisular, gracias a la fosfolipasa A2, voy a obtener lo que se llaman los eicosanoides, que por acción de la ciclooxigenasa tipo 2 voy a generar lo que es por respuesta a la injuria, en el cual voy a encontrar el dolor y la inflamación. Recopilando, la otra descompensación sistémica que tengo en el paciente es que debido a la diarrea estoy perdiendo bicarbonato, y esto lo que me va a ocasionar es la disminución del pH, llevándome a una acidemia. Como un mecanismo compensatorio, el paciente va a vomitar para tratar de expulsar ácido clorhídrico, así este disminuye y se trata de compensar el pH, pero al no lograrlo va a entrar en acidosis. También por la respuesta inflamatoria que habíamos visto, va a haber una disminución de la perfusión, por lo cual va a tener una disminución en el oxígeno y un aumento en el CO2, lo que me va a llevar a una acidosis metabólica. El agente infeccioso del que mencionábamos me generó diarrea y vómito, que me llevó a una deshidratación. Adicionalmente, me generó una respuesta inflamatoria que me llevó a mi paciente a hipotensión, taquicardia, fiebre, astenia, adinamia y dolor abdominal. Este microorganismo tiene la capacidad de viajar por sangre y generar bacteriemia. Esto lo que busca es migrar a otros órganos, y esta bacteriemia más la respuesta inflamatoria más la deshidratación me llevó a un choque hipovolémico y a una sepsis por esta bacteriemia, lo que me va a llevar a un CIRS, a un deterioro orgánico y a la infección. Este deterioro orgánico se vio causado por la disminución en el aporte de nutrientes y la respuesta inflamatoria. Esto el cerebro lo detecta rápidamente porque él va a encontrar una disminución en el VO2, que es el ATP producido por minuto por oxígeno, lo que me va a su vez a identificar es la disminución de glucosa. El cerebro se estresa y me activa la cascada de angustia cerebral, la cual libera insulina, cortisol, adicionalmente libera hormona antidiurética, ACTH y GH. Pero adicionalmente, por ese estrés también se va a liberar glucagón y catecolaminas. Es importante resaltar que las catecolaminas me van a seguir influyendo en el aumento de la frecuencia cardíaca y va a querer aumentar la tensión arterial, pero va a ser insuficiente.
La insulina y el cortisol van a buscar el cambio de fuente metabólica para obtener glucosa a partir del glucógeno, que va a ser favorecido por el glucagón y me va a generar el aumento de glucosa, pero para el cerebro y la resistencia a la hipoxia. Este cambio de fuente metabólica quiere decir que van a obtener energía a partir de la degradación de ácidos grasos y haciendo ciclo de Cori. Esto es importante para lo que vamos a mencionar más adelante. La respuesta inflamatoria me va a generar una acidosis metabólica. Como lo había mencionado, esta acidosis metabólica va a querer buscar como método compensatorio el aumento de oxígeno. Entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria llevando a mi paciente a taquipnea. El shock hipovolémico que generó mi paciente va a generar una hipoperfusión severa y un aumento del ácido láctico, pues por el ciclo de Cori que habíamos mencionado para obtener energía, y adicionalmente va a tener una lesión endotelial que me va a inhibir el óxido nítrico y la prostaglandina I2, que lo que buscan es generar vasodilatación y la disminución de la agregación plaquetaria o inhibir la agregación plaquetaria, pero al haber esta lesión endotelial estas no van a estar activas y se va a activar el tromboxano A2 que me va a generar una vasoconstricción y agregación plaquetaria debido a que el factor 12 o el de Hageman va a liberar precalicreína. La hipoperfusión severa me lleva a una lesión endotelial que me va a causar una isquemia tisular, lo cual me va a llevar a un edema celular porque el sodio no puede salir de la célula y tampoco hay agua, lo que me va a llevar a una parálisis mitocondrial, llevándome la mitocondria tanto a apoptosis como a la disminución de la producción de ATP, lo que a su vez me va a causar una falla multiorgánica. La falla multiorgánica puede identificarse el pronóstico por medio del SOFA. Este paciente tiene una PAFI de 98, lo que lo clasifica en 4, un Glasgow de 13 a 14, lo que le da una puntuación de 1, una creatinina de 6.8 que le da una puntuación de 4, una bilirrubina de 2.6 que da una puntuación de 2, una PAM de 0 y unas plaquetas de 0 para un total de un SOFA de 11 que me identifica una mortalidad del 40 al 50%. El manejo para esta falla multiorgánica, en primer lugar, es el manejo hemodinámico, que lo podemos hacer con cristaloides como lactato de Ringer, 30 miligramos por kilogramo. Si no mejora, se pueden aplicar inotrópicos. Para el manejo del desbalance metabólico hay que dar oxígeno y glucosa. Y para el control de la respuesta hay que controlar la respuesta inflamatoria y la infección, ya sea con corticoides y con antibiótico para el agente infeccioso, y no hay que descuidar a las comorbilidades como la hipertensión arterial para poder estabilizar a mi paciente y no tener la pérdida del mismo.